Ok, ya está grabando. Muy bien. Bueno, pues les damos la bienvenida aquí a Inventadas Dancing Club. Somos una compañía de burlesque que estamos a punto de cumplir 2 años en este proyecto, iniciado por mujeres muy talentosas, muy maravillosas, en las cual pues queremos que Inventadas sea un espacio de expresión artística, de baile. Obviamente nos hemos estado especializando en el burlesque, en el cabaret, y tenemos muchos planes de hacer un montón de cosas en esta área. Pero otra de las cosas que aparte queremos que caracterice a Inventadas, aparte del baile y la propuesta escénica que hacemos de la sensualidad y del vivir la sensualidad femenina desde el burlesque y del cabaret, es también hacer un poco de cultura y los talleres que hemos estado ofreciendo, que ya llevamos dos cumplidos muy bonitos, con muy buenos resultados. El taller dedicado a Salomé y el taller dedicado a las rumberas. Queremos trabajarlo desde el conocimiento, la apropiación y también em, el disfrute de estos arquetipos de la sensualidad femenina, de la cultura pop y de la historia y de la mitología, ¿no? Em, Precisamente esta primera clase que la lanzamos gratuita y que pues se va también a alojar en nuestro canal de YouTube como parte del contenido que queremos hacer en Inventadas, pues abre un tercer taller que vamos a iniciar la siguiente semana, que inicia el viernes 3 de octubre y al finalizar pues les voy a dar toda la información y que precisamente va a estar dedicado a el arquetipo de las vampiresas, a la mujer fatal y específicamente vamos a trabajar desde el arquetipo de Elvira, un personaje muy simpático, muy significativo también, yo creo que de la cultura pop de los 80, porque ahorita vamos a hablar un poquito sobre este arquetipo de la mujer fatal. Y algo que también queremos hacer en Inventadas, como les decía, es que nos llevemos un poquito más de solo el baile, la Aguacate. interpretación escénica, el empoderamiento No. femenino, que sí sea, por supuesto, todas estas cosas, pero desde un trabajo también de conciencia en el cual hagamos una introspección, no nada más de nuestro ser femenino, sino compaginar también con la historia de otras mujeres en el ámbito del cine, del cómic, de las religiones, de la mitología, de la historia de todos los pueblos, ¿no? Creo que también ese es un proyecto muy interesante que estamos haciendo aquí en Inventadas. Bueno, pues vamos a iniciar con esta clase teórica completamente para conocer un poquito sobre este arquetipo de las vampiresas y al término de esta clase pues también quiero compartirles sobre este tercer taller que vamos a lanzar de introducción al burlesque y al striptease que en Inventadas pues estamos proponiendo, no nada más el taller, sino que también se lleven la experiencia de presentar los resultados de este taller en un show de burlesque, ¿no? ¿Qué hacemos? Que bueno, ya les digo, este será el tercero, el primero y el segundo nos salieron muy bien, con muy buenos resultados. Y bueno, pues eso es lo que queremos continuar. Queremos continuar con esto en Inventadas. Bueno, vamos a iniciar, pues. Y justo vamos a iniciar con este arquetipo de la femme fatal, que bueno, pues es uno yo creo que de los más utilizados en la escena del cabaret y del burlesque. Y obviamente pues también como parte de la cultura pop en el cine, en el cómic, en el manga, ahora que está tan de moda esta cultura geek que también se ha popularizado mucho en los últimos años y que pues obviamente hay tipos y estereotipos de lo que es la mujer en este ámbito de la fatalidad, ¿no? De la mujer mortal, que sería literalmente lo que significa femme fatal, ¿no? ¿De dónde se origina el término? El término se origina de la literatura francesa a finales del siglo XIX y es empleado para describir a una mujer malvada por naturaleza. Y aquí hay que
acotar esta parte de qué es una mujer malvada por naturaleza. Bueno, precisamente en el pensamiento del siglo XIX, pues se decía de las mujeres en general que eran muy próximas a una naturaleza pecaminosa, malvada, y sobre todo también muy próxima a lo tónico, a lo terrenal, a la naturaleza salvaje. Cuando decimos algo tónico, pues es algo asociado a la tierra, ¿no? Pero no desde una parte positiva. El pensamiento del siglo XIX estaba dividido en una dicotomía en la cual estaba la parte científica y estaba la parte, fantasiosa, ¿no? Obviamente el varón racional, civilizado, estaba en esa parte de lo científico, mientras que la mujer animal, visceral, estaba en la parte de lo natural salvaje, ¿no? Esa era como una visión muy particular que, pues, la propia manera en la que se habla sobre las mujeres y el rol que tenían en las épocas pasadas, pues era muy evidente y todavía se hizo más evidente en el siglo XIX. Si ustedes creen que en la Edad Media había opresión, la verdad es que no. O sea, sí, pero había más en el siglo XIX realmente, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que, pues es una naturaleza muy asociada hacia lo malvado, incivilizado. Y también el ubicar a la femme fatal como una mujer que utiliza principalmente su belleza, la sensualidad y su sexualidad, principalmente para manipular a quienes, a los hombres, y lograr objetivos egoístas, ¿no? Es un tipo de personaje que va a estar presente en la literatura y que se le va a denominar así como femme fatal, como una mujer malvada, pero la verdad es que nos vamos a dar cuenta que pues es un arquetipo que más allá de la cultura del siglo XIX en Occidente, pues va a estar presente desde tiempos muy remotos, ¿no? Desde la antigüedad clásica y en otras civilizaciones, como por ejemplo los arquetipos de la figura de Circe, Calipso, Dalila o Salomé, que son de las más famosas, ¿no? Y bueno, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo proviene este término de la psicología abordada, desarrollada por Carl Gustav Jung, que fue un psicólogo que desarrolló también otros conceptos empleados, sobre todo en la historia de las religiones, en la antropología también de la religión. Más allá del análisis de los sueños o del inconsciente, creo que Jung ha aportado muchísimo a estas áreas de la historia, del conocimiento de la historia desde el manejo y el entendimiento de lo que sería el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, pues dentro de las teorías que desarrolla Carl Gustav Jung, tenemos también conceptos como arquetipo, en el cual podríamos decir que es o hace referencia a un modelo original o prototipo. Es una representación, perdón, que se considera ideal y prevalece en el inconsciente colectivo y este tiene un valor simbólico. Es decir, es un tipo o modelo primigenio que a lo largo de la historia de la humanidad se presenta en diferentes épocas, pero siempre es el mismo, ¿no? Por eso tenemos figuras como Circe, en el caso de la cultura griega antigua, Circe, Calipso, que son brujas o son semidiosas, que básicamente el propósito de estar ahí, también Dido es una de ellas para los romanos, el propósito de estar ahí es obstaculizar a un héroe, en el caso de Circe, Eneas, perdón, en el caso de Calipso es Ulises, en el caso de Dido es Eneas, y su propósito es que estos héroes no lleguen a su fin, que es el lograr una gran proeza, ¿no? Sea la que sea, fundar una ciudad, ir por el Vellocino de Oro, ir llegar a la casa, ¿no? Como fue el caso de Ulises o Odiseo, llegar finalmente a su casa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Dalila y Salomé, que son personajes que pertenecen a la cultura judeocristiana, o bueno, cultura hebrea, y principalmente también al cristianismo,
pues van a ser personajes que igual van a obstaculizar a un héroe, ¿no? En su propósito de enfrentarse a lo mejor a un pueblo, defender a Dios o defender la verdad, ¿no? En el caso muy específico de ellas. Lilith es un personaje bastante complicado en el ámbito de la historia de las religiones y de los símbolos porque el personaje de Lilith que conocemos hoy en día, pues ya es una construcción moderna, porque realmente este personaje no es tan antiguo como uno cree. Eh, Fue pensado para la práctica mística del judaísmo que conocemos como cabalística, y que ahorita voy a hablar más adelante de ella porque tiene que ver con el tema que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero a lo que voy es que este personaje empoderado, ¿no? Que sobre todo muchos colectivos feministas se lo han apropiado como la primera mujer que se creó en vez de Eva, es una construcción moderna, porque Lilith pertenece a la literatura, es un personaje literario de la Edad Media del siglo XIII y que tuvo un propósito muy distinto al que nosotros conocemos hoy como un arquetipo de la mujer empoderada, ¿no? O también desde la narrativa de la literatura vampírica, tampoco tiene ese origen primigenio en el caso de Lilith, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando un poquito, pero quería mencionarlo porque es complicado luego abordar este personaje, ya que lo que conocemos de ella actualmente no tiene que ver con su origen histórico, ¿no? Bueno, tenemos también una característica de la femme fatal, que es hacer padecer a los hombres. Ese es su propósito en la vida, ¿no? Obstaculizarlos, hacerlos padecer, sobre todo verse vulnerable, ¿no? Ante ella. Y pues también, obviamente, propician la caída de los héroes. Son un obstáculo o algo que se tiene que evitar o vencer a toda costa, ¿no? Dentro de la literatura occidental, me estoy concentrando principalmente en la literatura occidental, vemos que la femme fatale y en general el trabajo de las mujeres que pertenecen a esta línea, pues su propósito es que el hombre caiga, el hombre se pierda, el hombre varón se pierda, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando en esto. Por ejemplo, dentro de las cosas que hablarían de esta perdición de los hombres, estaría el verse completamente sometidos a ellos, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí esta mujer que, pues, ¿qué es lo que está haciendo este hombre que supuestamente sería, podríamos suponer que es su amante? Le está pintando las uñas, ¿no? Una cosa como muy, una actitud de mucha sumisión en la cual se invierten los papeles, porque justamente la femme fatal, que es lo que vamos a ver ahorita, es una construcción muchas veces del varón que piensa sobre las mujeres como no deberían de ser, pero al mismo tiempo es una imagen que rompe con todos los estereotipos y que pareciera liberador de lo que a las mujeres se les pide que sean, ¿no? Dentro de la cultura occidental. Madres, hermanas, hijas, protectoras del hogar, protectoras de la familia, y que finalmente la femme fatal, que es un personaje construido para aleccionar a que las mujeres no vayan por ese camino, las mujeres terminamos apropiándonos de este personaje, ¿no? Y se crea pues un estereotipo muy interesante en la cual si su propósito fue decirnos que eso no era el camino, pues terminó siendo todo lo contrario, ¿no? Que es justo a lo que quiero llegar al final de esta presentación. Bueno, también hay una situación con la manera de pensar a las mujeres desde verlas como animales, como monstruos, ¿no? Podemos decir una animalización de las mujeres, si cabe el término, en el que justo con esto se evidencia esa proximidad que se tiene con la naturaleza, ¿no? Esa idea en la cual la mujer, como no es un ser racional, como decía Aristóteles, es un casi hombre, un hombre imperfecto, que es una idea que pues va a continuar durante toda la Edad Media de referirse a la mujer como un varón mal hecho. En la Edad Media tenían una visión muy particular de cómo se gestaban los niños, ¿no?
bueno, los bebés en general. Y justo tenía que ver con la teoría de los humores, que si estaba o no equilibrado los humores en las mujeres, las sustancias que le daban esa capacidad de moverse, ¿no? Si se enfermaban, si tenían salud y tal, todo tenía que ver con un equilibrio de esas sustancias que todos los cuerpos tienen, ¿no? Pero si los humores no estaban equilibrados en las mujeres embarazadas, pues en vez de nacer varones, nacían niñas, ¿no? Entonces por eso se decía que éramos, pues, seres imperfectos, incompletos. ¿Cómo nos podríamos completar o cómo podríamos ser mejores? Pues justamente a través de la contención, ¿no? Que obviamente pues eso es algo que se ve en todas las sociedades patriarcales, en las cuales pues obviamente está este discurso de la sumisión, del aceptar, la abnegación, de sobre todo aceptar la dirección de un varón, tu padre, tu hermano, el sacerdote, etcétera, ¿no? Porque justamente la mujer tiene esa tendencia a ser una bestia incontrolable, ¿no? A ser muy próxima a esa naturaleza salvaje. Entonces había que bajarle un poquito para que se volviera un ente racional. Y esa es una idea que, si bien el cristianismo, pues obviamente lo va a extender durante pues toda la cultura occidental desde la Edad Media, pues es algo que ya se veía desde la antigua Grecia, ¿no? O sea, es una idea que se empieza a desarrollar en las civilizaciones clásicas. Bueno. Entonces, hablando un poquito de esto, es precisamente como surge la idea de la mujer monstruo, que son todos estos monstruos que vemos en la mitología griega, en donde están las sirenas, las arpías, las esfinges, pero luego te das cuenta que también están en otras civilizaciones, en Mesoamérica con Zipactli, en Mesopotamia con Tiamat, en el Japón antiguo con el kitsune, ¿no? Que ahorita hablaré un poquito de ellos. Si vemos estas imágenes, que todas estas son del arte antiguo, del arte griego clásico y arcaico, vemos a la sirena griega, que pues realmente no es ser con la cola de pescado, ese es otro tipo de criatura fantástica y que pertenece más a la Edad Media. Pero los griegos pensaban que las sirenas eran así, pájaros con cabeza humana de mujer y que justamente con su canto podían atraer a los hombres. Aquí estamos viendo el pasaje en el cual una sirena está tratando de seducir a un barco donde va Ulises, que quiere ir a su casa, pero que al final se amarró a un mástil. A toda su tripulación le puso unos tapones de cera porque él quería escuchar el canto de las sirenas, ¿no? Y justamente este canto era para atraerlos, para comérselos, que ese era el objetivo, el devorar a los hombres. Está el caso de las gorgonas, la más famosa que conocemos es Medusa, las arpías, que eran monstruos también que les gustaba matar personas, la esfinge, que aparte ponía como condición resolver acertijos muy complicados, y un personaje muy particular que se llama Escila, que es un monstruo marino que, como lo pueden ver aquí ustedes en la imagen, tiene una cola como de una serpiente marina, pero también su propio cuerpo está constituido por partes de perro. O sea, es un monstruo muy extraño en el cual no podríamos decir cuál podría ser su significado real, pero un tema que los griegos tenían muy atravesado era el tema de la desmesura y todo lo que no fuera simétrico. Para ellos no había concepción de pecado, pero había un término bueno, es un término que se utiliza, que es el concepto de ibris. La ibris, para los griegos antiguos, era cuando tú te salías de lo cotidiano, cuando era algo asimétrico, algo que no era armonioso, algo que tiene doble naturaleza, como precisamente los monstruos, partes humanas, partes de animal, entre más partes de animal, peor. La ibris, el exceso de eso es algo maligno. No hay concepto de pecado, pero la ibris sería algo parecido. Entonces, un animal híbrido o un monstruo híbrido es algo horrible. Y más, en el caso de la Grecia antigua, pues más si es femenino. Es todavía peor de terrible. Bueno, la kitsune, pues es igual un personaje mitológico en el que es una zorra
se convierte también en mujer y gracias a esta forma de mujer seduce a los hombres para obtener placer de ellos y cualquier otro beneficio de ellos, ¿no? Pero igual también es el mismo tipo o arquetipo de la mujer que se aprovecha utilizando su sensualidad, su sexualidad, de los hombres. Bueno, tenemos otro tipo de monstruos muy interesantes que sería el antecedente de los vampiros, ¿no? Que está las estriges, también conocidas como nocturnas, que se alimentan de la sangre. Ojo, aquí vamos a ver una constante, lo voy a remarcar porque vamos a ver aquí una constante. La sangre de los recién nacidos, ¿no? Las lamias, que son criaturas con rostro de mujer y cuerpo de dragón, quienes raptan infantes para beberles la sangre y devorarlos, ¿no? Las empusas, que son hijas de la diosa Hécate es, que se ha puesto muy popular en los últimos años, es la diosa de las hechiceras, de la magia, y es una diosa muy antigua, ella, ¿no? Bueno, las empusas son igual, seres que comen carne humana y se aparecen en los sueños y a los viajeros para seducirlos bajo la forma de una hermosa mujer. Igual también, pues, terminan matándolos, succionando la sangre, ¿no? O sea, esta idea que también luego aparece en otras épocas como la del chupacabras, pues es como el mismo arquetipo, ¿no? Que va apareciendo y se va reciclando dependiendo de la temporalidad o de la cultura o un pueblo muy específico cambia de forma, pero es el mismo propósito y quizás los ataques, podríamos decirlo así, los ataques de animales grandes al ganado o a las personas, fue lo que fomentarían estas leyendas. El hombre lobo, las criaturas que chupan sangre en la noche, etcétera, 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 ¿no? Bueno, quería remarcar estas dos muy importantes, el ataque a los recién nacidos o a los infantes, porque en la antigüedad lo que se está, eh, podríamos decir, explicando es la muerte de cuna. ¿Por qué los niños mueren de repente? ¿No? Que bueno, o sea, sabemos hoy que es un padecimiento que lamentablemente se puede dar ya que, pues, por algunas circunstancias, los bebés muy pequeños dejan de respirar, ¿no? Y por eso, pues, hay que estarlos vigilando todo el tiempo para que sigan respirando. Eso es de lo que se le conoce como muerte de cuna. Y en la antigüedad, en la Edad Media, pues eso no tenía una explicación científica, solo simple y sencillamente los niños no podían, no sobrevivían una noche muchas veces, ¿no? Entonces, pues, ¿qué explicación le das a eso cuando no tienes un elemento científico? Pues a través de la magia, a través de la religión, la concepción a lo mejor del pecado, de una falta, y se crea en el imaginario, lo que llama la atención aquí es que se crea en el imaginario a un ser femenino que le gusta comer niños, que le gusta llevárselos, ¿no? Esa es la historia primera que vamos a tener de Lilith. Cuando Lilith se crea como un personaje de la literatura medieval eh, judía, tiene esa misma historia, que es un ser maligno que se lleva a los niños y que los mata, se los come, etcétera, y que pues de alguna manera se está justificando la muerte de cuna. La historia que conocemos de la mujer empoderada, que se creó antes que Eva, es muy posterior, pero por eso lo quería remarcar, porque aquí lo que estamos viendo son dos cosas: justificar la muerte de los niños en la cuna y segundo, esa idea o el fantasma terrible de la maternidad. Hay que pensar que, bueno, las personas que tienen hijos, las mujeres que tienen hijos, pues obviamente es algo complicado y difícil la crianza. Ahora imagínense eso en la Edad Media, imagínense eso en 1700, imagínense eso en la Edad Antigua, en la cual no había una esperanza de vida alta para las mujeres en ese momento. Primero porque tenían hijos muy jóvenes y segundo porque no había la suficiente higiene para llevar a buen término un parto. Porque realmente las mujeres no se morían de parto porque no hubiera instrumentos para ayudarlas. Se morían de parto porque no había una buena higiene. Esa era realmente la causa de la enfermedad que luego provocaría la muerte, ¿no? En las mujeres que acababan de parir.
y que tampoco garantizaba eso, pues que los niños nacieran, bueno, más bien sobrevivieran, ¿no? También al nacimiento. Entonces, sí había un rechazo a la maternidad, pero en otras épocas no había otra opción, que eso es lo interesante de también la construcción de estos monstruos que van en contra de los niños o van en contra de la maternidad. O sea, sí hay también una historia de las mujeres en las cuales de alguna manera se evita o se rechaza la maternidad, no por una cuestión de limitación, sino por una cuestión de vida o muerte en muchas ocasiones, ¿no? Tenemos que pensar que había mujeres muy jóvenes que morían de parto a los 25 años, como pasaba en la antigua Roma, podían morir de parto de su quinto hijo, que empezaban a tener hijos muy pequeños, de edades muy pequeñas. Bueno, también está estas criaturas en el ámbito del mundo de las religiones, en las cuales son criaturas femeninas, son serpientes, o dragones, que también es un término que se utiliza para hablar de las serpientes y que son estas la primera idea de tierra, la primera idea de mundo que fue destruido y que de la carne de este ser primigenio se creó otra realidad. Aquí lo interesante del mito de Zipactli o del mito de Tiamat es que son dioses solares quienes destruyen, dioses solares masculinos guerreros que destruyen a diosas lunares, terrenales, serpientes, que pues lo que nos está diciendo este mito pues es la sustitución de un culto masculino solar, perdón, de un culto femenino lunar por un culto masculino solar, que es una tendencia que vemos en la historia de las religiones también, ¿no? Pero que nos da muchísima información para entender también cómo poco a poco se fue instaurando a lo largo de la historia de la humanidad un orden simbólico patriarcal, en el cual obviamente la parte femenina pues va a ser desterrada y relegada al ámbito de lo oscuro, al ámbito de lo natural, mientras que los cultos solares se van a ver como racionales, como vida, como verdad, y que es lo que va a imperar, ¿no? A lo largo de la historia en este orden simbólico patriarcal, ¿no? Que se va a instaurar. Bueno, aquí está una imagen de la kitsune también y que justo pues es una animal mitológico, bueno, criatura mitológica muy popular en la cultura japonesa y que también lo podemos ver en muchos referentes en el anime. Para quien les guste el anime, seguramente ya conocerán dos que tres. Bueno, vamos a ver qué pasa con los vampiros, ¿no? ¿De dónde viene este tema de los vampiros? El término vampiro viene del húngaro vampir. En la región de los Balcanes se utiliza el término strigoi, que proviene del griego strige, ¿no? Strigi, pues es esta criatura que vimos ahorita, que es justamente los estrigis, estrigi o estriges. Son estas criaturas nocturnas que se alimentan de la sangre de los recién nacidos, ¿no? Ahí es el elemento interesante, que son criaturas que se alimentan de la sangre. Ahora, quien va a popularizar el término y toda la cultura del vampiro, pues va a ser Bram Stoker, que gracias a su novela Drácula, publicada en 1897, pues va a recopilar todas las leyendas que se encuentran en la región de los Balcanes y también pues la historia muy particular de Rumanía, en la cual pues tenemos al famoso conde Vlad Tepes, un gobernante del siglo XV que pues tenía unas prácticas terribles de castigo y que eran bastante violentas, este empaladamiento que hizo de muchas personas y que su contexto pues realmente es la guerra entre los cristianos y los musulmanes. El Black Tepes histórico pues es el conflicto histórico que le tocó vivir fue ese, ¿no? El librar varias batallas contra la invasión musulmana a sus tierras, ¿no? Pero es una lucha entre cristianos y musulmanes. Pero por los métodos violentos en los cuales justo se ganó el apodo de El Empalador, pues se va a mezclar esas historias con la tradición
y el folclore de Rumania, en la cual pues también existe esta criatura que son los vampiros, ¿no? Los Ostrogoi. Bueno, entonces, lo que hace Bram Stoker, pues, es hacer una historia que también a la vez está incluyendo esta idea de la sexualidad, de lo femenino, de la damisela en apuros, que no nada más está condicionada por la enfermedad, por la melancolía, sino también porque está atormentada por el deseo sexual. Porque finalmente lo que va a acontecer en esta historia de Mina y Drácula, pues es que Mina está completamente perdida, no enamorada, sino perdida en el deseo carnal de unirse a Drácula. Y el hecho de que una mujer en esa época expresara como fuera algún sentimiento de deseo, era una cosa terrible, ¿no? Era una cosa prohibitiva que incluso podría llevar justamente a los casos de histeria. La histeria, pues, fue una enfermedad en ese momento identificada como una enfermedad mental que solo le pasaba a las mujeres y que justo estaba esta enfermedad influenciada por las contracciones del útero, ¿no? O sea, lo que se imaginaban en ese momento era que si una mujer era histérica, era porque su útero estaba inquieto, ¿no? Y todas estas contracciones hacía que las mujeres se volvieran locas. Pero la verdad es que en el siglo XIX las mujeres estaban muy reprimidas. No nada más la vestimenta, ¿no? Que casi siempre hablamos de la vestimenta y los corsets y todo eso, sino era todo un sistema de represión en la cual a la mujer se le exigía que fuera únicamente su propósito de vida el ser lo que también en la teoría de género se conoce como una mujer florero, ¿no? Es decir, sirves como adorno, nada más, tu propósito es ese, tu propósito es agradar, custodiar el hogar, obviamente siempre ser virtuosa, y toda tu vida va a estar enfocada el ser una buena hija, una buena esposa, una buena hermana y criar a los hijos y a los ciudadanos. Ese va a ser tu propósito, ¿no? Entonces, pues todo lo demás de tu identidad personal, de tus propios deseos, de tus sueños, de ya ni hablemos de profesiones, sino que todo eso que a lo mejor uno siente legítimamente como ser humano, pues está condicionado a una idea muy específica de lo que tienen que ser las mujeres en esa época, ¿no? Entonces, el personaje de Mina en la novela de Drácula, sobre todo, y de la amiga, sobre todo cuando experimentan el momento en el que viene Drácula y se las lleva, que es justamente un desborde del deseo sexual, pues obviamente eso se va a ver como algo negativo, algo que corrompe a las mujeres y que obviamente las va a perder, ¿no? Bueno, la literatura obviamente de vampiros y todo el lore respecto a este fenómeno se va a acrecentar con los juegos de rol y por supuesto pues con las aportaciones de la obra de Anne Rice, ¿no? Que crea pues, toda una serie de historias en las que pues vemos también todos estos estereotipos, ¿no? De lo que es el vampiro y de lo que son también las mujeres y los roles de género, ¿no? En este ámbito. Bueno. ¿Qué es una vampira? La vampira es la forma femenina del vampiro, ¿no? Pero la vampiresa, esa es otra cosa. La vampiresa es la femme fatal, es el término que se utiliza en el castellano de España, pues, para hacer referencia a esta mujer mortal, que es la femme fatal, ¿no? Entonces, vampiresa no es la parte femenina del vampiro, sino más bien sí es una categoría muy específica que hace alusión a la femme fatal, que es a donde vamos a ir yendo. Bueno, tenemos también otro concepto que se utiliza, que es el concepto de la vamp. Este lo vamos a encontrar más hacia Estados Unidos y se va a desarrollar o se va a poner en circulación este término hacia 1920. 1920 es un año crucial y toda la década de los 20 es un año crucial. Se le conoció como los locos 20 y justamente pues es una época en la que se va a caracterizar por la liberación femenina que se va a dar en Occidente, precisamente derivado de la Primera Guerra Mundial.
El periodo en entreguerras fue un periodo muy importante para las mujeres porque si bien a finales del siglo XIX ya empezaban los primeros movimientos feministas, ya empezaban también el momento de la lucha para que las mujeres pudieran votar. Tenemos las primeras mujeres que entran a las universidades también. Ya se estaba logrando esa parte, pues justamente cuando se da la Primera Guerra Mundial, cuando todos los varones se tienen que ir a la guerra, se enlistan en el ejército y tal, ¿quién va a quedarse en los puestos de trabajo? ¿Quién va a sostener los países que están en guerra? Las mujeres, que empiezan a irse a las fábricas, empiezan también a mantener a sus familias y se vuelve una época de empoderamiento femenino en la cual pues ya no te cabían esos vestidos enormes, esos corsets que no te dejaban ni respirar. Si las mujeres se desmayaban todo el tiempo era porque no tenían oxígeno por los corsets. Entonces, pues iba a ser un momento de liberación y sobre todo las mujeres van a probar por primera vez en lo colectivo lo que es ganar su dinero propio, lo que significa entrar a un trabajo, entrar a una universidad, desarrollarte profesionalmente, mientras los varones pues están matando en la guerra principalmente, ¿no? Entonces sí fue una gran liberación femenina, aparte pues obviamente lo que después vendrían con las revoluciones sexuales, pero en ese momento imagínense lo que era que una mujer en ese momento pudiera ganar su propio dinero y con ese dinero pues hacer lo que ella quisiera, ¿no? Mientras los demás pues estaban muriendo en la guerra. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es ahí donde vamos a ver el problema que después van a presentar las mujeres. Lo voy a comentar más adelante. Bueno, pues en esta época de entreguerras, que justo está sobre todo caracterizado por los llamados locos 20, tenemos este movimiento de liberación femenina y también un tipo de mujer que se conoce como las flappers, que son estas chicas que pues deciden vestirse con faldas muy cortitas, se cortan el cabello, se empiezan a masculinizar. ¿En qué sentido? No en el sentido de lo aspecto físico, ni tampoco por imitación a los hombres, sino por una idea de querer liberarse del estereotipo que pues las oprimía antes, ¿no? Que era el femenino, entendido la mujer como su única misión en la vida, procrear hijos, mantener una familia, ser bonitas, calladas y poco más, ¿no? Entonces sí se empieza a ver una masculinización en el sentido, no del aspecto, sino de, pues entonces ya voy a trabajar, entonces voy a ganar mi propio dinero, entonces ya no voy a depender de los hombres, ¿no? Más bien voy a tratar de depender nada más de lo que yo haga. Y por supuesto, va a haber un cambio en el aspecto físico, ¿no? Y ese es el fenómeno que se le conoce como las flappers. Mientras que las vamps las vamos a encontrar en la estética del cine y van a estar identificadas como estos vampiros sexuales, otra vez, en la cual se van a rescatar figuras nuevamente como Salomé, Dalila, que van a ser representadas en el cine, o Cleopatra, como la vemos aquí en la fotografía de Teda Vara, que fue una artista muy importante de la década de los años 20, que justo su aspecto en el maquillaje, en su manera de vestir, en los personajes que ella representaba en el cine, pues es otra manera de ver a la femme fatal, ¿no? En este contexto en el cual ya no es un personaje literario en el que tiene como propósito educar a los hombres y a las mujeres para que no caigan en las garras de la femme fatal, sino que más bien las vamps, como las flappers, van a empezar a ser modelos a seguir en esta época, ¿no? Donde sí vamos a ver como más claro una apropiación positiva de este estereotipo de la mujer devoradora de hombres, ¿no? Aquí les presento unas fotografías justamente de Theravada
en el que también se rescata esta estética de lo macabro, porque es la época, bueno, eso ya es otro tema, pero es la época en la que está muy de moda el ocultismo. Todo este conocimiento de las ciencias ocultas, de la adivinación, la brujería, el resurgimiento y estudio de las religiones antiguas, que fue también un momento ay, se me fue la palabra, una práctica en la que muchas mujeres se veían liberadas, de decir, bueno, pues sí, porque está padre ser bruja, está padre ser medium, está padre adivinar, ¿no? El futuro. Entonces sí fue un movimiento que atrajo a muchas mujeres. Aparte, pues tenemos mujeres muy importantes que pertenecen a finales del siglo XIX, pero que son precursoras del movimiento ocultista como Madame Blavatsky, ¿no? Bueno, aquí vamos a Theravada también en esta fotografía en la que ustedes también pueden apreciar el maquillaje del cine negro, que si bien es un maquillaje que también está diseñado para que las facciones sobresalgan en el cine, es muy llamativo en el que se predominan los ojos muy grandes, la boca pintada de rojo también. Que bueno, en el cine negro no se pintaban así, ¿verdad? Porque pues los colores rojos se perdían, pero era la intencionalidad que se le quería dar al espectador, ¿no? De decir, bueno, tienen que ser colores muy fuertes, en las cuales los labios rojos, los ojos muy negros, ayudan a esa expresión femenina. Bueno. Dice aquí Dolores Clemente Fernández, dice, la mujer fatal se sale de la norma, es transgresora porque rechaza la pasividad, la subordinación femenina y sobre todo la condición maternal y nutricia de la esposa, madre e hija, ¿no? Que esa es la idea que se tienen de las mujeres en el siglo XIX. Entonces se va a crear este modelo de virtud conocido como el ángel del hogar o el culto a la domesticación de las mujeres. Suena horrible el cómo lo estoy diciendo, pero sí era una idea que se tenía en esa época en la cual se tenía que domesticar a la mujer, es decir, se tenía que eh, alejarla de su naturaleza malvada y de esta idea de la proximidad con lo animal. Por eso mi introducción ahorita respecto a los monstruos femeninos, o sea, se tenía que evitar eso, se tenía que evitar que fueran como unas Evas en las cuales pues hiciera que cayeran los varones. Esta pintura que ven ustedes aquí es de un pintor mexicano que se llama Manuel Ocaranza. Son pinturas muy bonitas, la verdad, estéticamente, pero creo que Ocaranza, retrata muy bien lo que se esperaba de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver a este, una mujer muy joven que está frente a un canasto que pues realmente si empiezas a observar más la imagen, más te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Está seguramente esperando a lo mejor a su primer hijo, ¿no? Porque está sosteniendo como una especie de chambrita o algo así, en un espacio completamente idílico, en el cual las mujeres, pues era lo único que podían esperar hijos, ¿no? De la vida y nada más. Entonces, te lo pone de una manera como muy idílica. Y lo menciono porque las otras pinturas de Ocaranza van a ser iguales, como estas que vemos aquí, que ahorita voy a hablar un poquito de ellas, ¿no? Bueno, entonces nos dice Dolores Clemente Fernández, porque la mujer no solo ejercía el rol de hija, esposa y madre abnegada, sino que también era el custodio del honor y de la reputación familiar, por lo que era necesario protegerla de sí misma. ¿De qué? De esta naturaleza desenfrenada, ¿no? Sobre todo, ¿para qué? Para proteger la institución de la familia. Las mujeres, al ser madres, al ser hermanas, esposas, hijas, su misión es proteger la institución de la familia. Por eso hay que controlarlas, por eso hay que hacer que su naturaleza vil no se desenfrene, no se desboque. Si, es más, ni siquiera se hablaba de un deseo sexual en las mujeres. Su propósito era dejarse tener intimidad con el esposo solo para procrear y ya está. Entonces, pensar en que hubiera un deseo sexual,
impensable. De hecho, eso es a lo que quería ir con las otras pinturas de Ocaranza, en la cual vemos pues claramente, ¿no? La madre que sostiene a un niño, pero fíjense lo que está pasando aquí. Sostiene aquí a su bebé, que por cierto, detalle, este bebé es una niña. ¿Cómo sabemos que es una niña? Porque en la moda del siglo XIX el color azul era el color femenino, mientras que el rosa en el siglo XIX era el color masculino. A los niños en el siglo XIX se les vestía de rosa y a las niñas se les vestía de azul, ¿no? Bueno, entonces, vemos aquí que, bueno, es una niña que le está enseñando su mamá a poner limosna en esta alcancía, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo esta imagen? Pues le está enseñando también a tener un comportamiento religioso esperado en ese momento, ¿no? O sea, la mujer educa religiosamente también a los miembros de su familia. La otra me parece, en lo particular, bueno, yo que soy historiadora del arte, pues me parece una pintura preciosa. A mí me gusta mucho la pintura de Ocaranza, técnicamente hablando. Y dentro de lo que las imágenes representan, pues también nos dan muchísima información, porque aquí lo que vemos con ella es que está viendo una flor que está quebrada, ¿no? Es una azucena blanca y las azucenas blancas representan pureza, representan virginidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos viendo con esta pintura que se llama Flor Muerta? Que a mí en lo particular me parece que el título le queda corto. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos viendo es una chica que está viendo de manera nostálgica una flor rota que está representando su virginidad, que está representando su pureza. Es como la añoranza de, ay, pues en algún momento voy a perder la virginidad, en algún momento voy a dejar de ser pura. O sea, realmente ese es el mensaje que nos está dando este cuadro que se conoce como la flor muerta de Ocaranza, ¿no? Entonces, quería mostrarles estas pinturas porque precisamente esa idea es la que prevalece en la mentalidad de hombres y de mujeres en el siglo XIX, ¿no? Bueno. Vamos a dar un salto enorme hacia el siglo XX, hacia ya la segunda mitad del siglo XX, en donde empieza, sobre todo en los años 60, una liberación femenina muy evidente. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya finalmente el mundo aparentemente está en paz, en ese momento todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a ser como era antes. Y las mujeres que estaban acostumbradas ya al trabajo, que estaban acostumbradas a ganar su dinero propio, tienen que ser relegadas otra vez al espacio privado, a la casa. No es de verdad gratuito que en los años 50 toda la década de los años 50 haya habido muchas enfermedades mentales asociadas a mujeres que se la pasaban frustradas en su casa porque ahora el nuevo rol que tenían que jugar era el de la esposa, el de la madre feliz, toda elegante, siempre en la casa, impecable, ¿no? Es el modelo que va a ponerse vigente ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, con el estilo de vida americano, en la cual surge la comida enlatada, surge también todo este furor de los electrodomésticos para hacerle más fácil a las mujeres su actividad y su rol y papel histórico que ha sido el ser amas de casa, ¿no? Entonces, pues toda esta técnica, toda esta estética también de los años 50, pues lo que está moldeando es el pensamiento de las mujeres que tienen que volver a sus casas a volver a representar el rol que las sociedades antes le habían dado, de una esposa, madre abnegada, perfecta, siempre, siempre linda, siempre lista, siempre con toda la casa ordenada. Y para eso precisamente están los medicamentos, los ansiolíticos y todos los electrodomésticos y toda la comida enlatada que hace que la vida sea más fácil y más sencilla. Luego, llegan los años 60 con la revolución sexual, los anticonceptivos, y ahí es donde viene nuevamente la conquista del espacio público
por parte de las mujeres, ¿no? El movimiento hippie ya en los años posteriores también fue otro espacio importante. Y aquí es justo donde quiero aterrizar estas ideas, porque en la cultura pop del cine, del cómic, vamos a empezar a ver ahora estos personajes, como es el caso de Vampirella, que fue una superheroína de cómic y que precisamente, pues en ella están convergiendo todo lo que las mujeres quieren ser. Que curiosamente es un personaje creado también desde la fantasía masculina, por supuesto, ¿no? Pero sí es un estereotipo que corresponde a un deseo de las mujeres que intentan nuevamente escapar de otra vez estar encerradas en el espacio privado de la cocina y de la casa, ¿no? Bueno, entonces pues surge otra vez el concepto de la femme fatal, peligrosa y demoníaca en la que se conjuga Eros y Thanatos, las dos potencias de amor y muerte, que devienen entonces las vampiras como un paradigma del mal y del pecado, nos dice Ángeles Mateo del Pino. Será el cine el que aprovechará la iconografía vampírica para crear un nuevo modelo de perfidia y maldad femenina, que nuevamente están aquí presentes estos conceptos, ¿no? La vampiresa moderna de las tiras cómicas, del cine, de la televisión, del cómic estadounidense, del manga japonés y de la animación, pues va a ser presencia nuevamente. Trabajada ahora desde la comicidad y un modelo aspiracional, porque justamente los personajes que vamos a ver a continuación, pues más bien están en este ámbito de otra vez resurgir la figura de la femme fatal, pero desde una parte cómica. Y yo cuestionaría un poco este tema de los roles de empoderamiento femenino. ¿Por qué? Ahorita lo voy a comentar. Sobre todo prestando atención no en el aspecto físico, sino en el rol que van a desempeñar los siguientes personajes que vamos a ver. Y bueno, justo vamos a ir cerrando esta clase teórica con lo siguiente, que es los íconos de la vampiresa de la cultura pop occidental moderna, ¿no? Que son Morticia Adams, Vampira, Lily Monster y por supuesto Elvira, que es el personaje que en el curso de introducción al burlesque y al striptease vamos a trabajar en Inventadas. Bueno, vamos primero con Morticia, que de hecho pues ahora con la serie de Merlina pues se ha vuelto otra vez de moda, aunque yo en lo particular, bueno, yo para empezar, Merlina, la serie no la he visto, no me interesa mucho verla, este, y aparte porque mi idea de Morticia está con las actrices clásicas, ¿no? Caroline Jones y sobre todo pues Angélica Houston, ¿no? Pero bueno, ahorita lo voy a comentar. Este personaje es muy interesante porque fue creado en 1933 y su primera aparición fue en una revista de New Yorker y que formó parte de una serie de tiras cómicas en las que se mostraba la historia de una familia que en ese momento no se conocía como la familia Adams. El término familia Adams va a surgir a partir de que se vaya a crear la serie de televisión de los años 60. Solo era una familia muy rara la que se presentaba en esas tiras cómicas y que justo pues estaba en el ámbito del humor negro, de también eh, una visión de lo monstruoso que vuelve a surgir con el cine de terror que se va también a crear en los años 60, que es otro fenómeno cultural que se va a poner vigente. Bueno, su apariencia es el de una mujer muy pálida, alta, muy delgada, con una cabellera muy larga y lisa, como justo lo ven ustedes aquí en el dibujo, y lleva un vestido ceñido al cuerpo, que es justo un elemento muy icónico y muy representativo de Morticia. Su vestido está hecho de jirones, que más bien parecen como si fueran unos tentáculos de pulpo, ¿no? Ha sido interpretada en la televisión y el cine por estas dos grandes artistas, Caroline Jones y Angélica Houston, ¿no? En el caso de, ahorita las vamos a ver, aquí son estas representaciones de Morticia como aparecía en los cómics y también muy interesante ver la forma de Gómez, que es un nombre original
y que en Latinoamérica lo conocemos como Homero Adams, ¿no? Y bueno, pues se ve aquí la parte de lo monstruoso, de lo atípico, en la cual pues es una familia muy extraña, muy rara, que tiene como mascota no perro, no gato, sino más bien un cocodrilo, ¿no? Que es, repito, pues volver a introducir el tema de los monstruos. Bueno, en las tiras cómicas se presenta como una mujer seria, pero es una madre atenta a las necesidades de sus hijos. En la serie de los años 60 fue una madre amorosa y una esposa seductora y enamorada de su marido. Justo es aquí donde quiero recalcar esta parte de si efectivamente Morticia, Lily, son personajes que sí pertenecen al concepto de la femme fatal o no, porque finalmente ellas, aunque son extrañas, aunque son raras, aunque esa podría ser el primer acercamiento que tenemos hacia ellas, siguen repitiendo el estereotipo, no tan estereotipo, pero siguen dentro del estereotipo de la mujer no abnegada, pero sí madre de familia amorosa, cuidadora, nutricia, pero desde la rareza, ¿no? Desde la monstruosidad. Es algo que creo yo que en el caso de ellas sí debería de haber otra categoría que las analizara, porque como tal, femme fatales no son. El aspecto lo tienen, pero en su rol como papel en las series, la verdad es que no lo tienen, porque pues son madres incluso ejemplares, ¿no? Lo que esposas ejemplares también. Bueno, entonces en la serie de los años 60 fue una madre amorosa y una esposa seductora y enamorada de su marido. La interpretación de Angelica Houston convirtió a Morticia en un icono gótico de la elegancia y del glamour, ¿no? Aquí tenemos este, a Angelica Houston, en la cual, pues si ustedes recordarán la película de los años 90, pues la verdad era un personaje muy sobrio, muy serio a comparación de la interpretación que vamos a ver en la serie de los años 60, que es muy dulce, es muy amoroso, es muy atractivo, es un personaje, bueno, aparte ella es bellísima, pero la manera en la que se conduce es la de una mujer muy hermosa, muy amorosa con sus hijos y con su esposo. Y Angélica también lo es, pero desde la rareza y desde lo, lo grotesco, ¿no? Son personas realmente, perdón, son interpretaciones realmente distintas las que vamos a ver en una y en otra. De hecho, creo que otro detalle interesante de la relación de estos personajes, es esa relación amorosa que hay entre ellos muy estereotipada a lo mejor, ¿no? Pero no correspondería a la de una mujer, una femme fatal, que justo se aprovecha de los hombres. Al contrario, es una relación muy sana la que tienen ellos, que también de alguna manera podrían, a través de la comicidad de estas series, estar criticando pues a las familias convencionales estadounidenses, en las cuales pues rompen todos los estereotipos de lo que debe ser una familia tradicional, buena, bonita, este, cuando tenemos que dentro de la realeza es la familia más sana que te puedas encontrar, ¿no? Una madre que quiere a sus hijos y está atenta, un esposo que quiere a su esposa y una esposa que ama a su esposo y que son felices dentro de lo raro que son, ¿no? Aunque no cumplan con ese estereotipo, de la familia tradicional estadounidense de los años 60. Y lo mismo, pues lo vemos en el caso de la película. Repito, yo no he visto la serie de Merlina, no sé si se cumpla igual, o sea, algo diferente la relación que hay entre los personajes, ¿no? Pero bueno, ya en algún momento la veré, esa. Bueno, vámonos con Vampira. Vampira es muy interesante porque realmente fue un personaje que se va a crear por un programa de televisión que sacaron que se dedicaba al análisis y la presentación de películas de terror, ¿no? Entonces, pues bueno, Vampira fue creado por la artista Maila Nurmi, ese es su nombre artístico, Maila Elizabeth, nombre impronunciable, su familia era de Finlandia, así que no sé cómo se pronuncia eso, pero vamos a decirle Maila Nurmi, que era su nombre artístico. Ella es una artista estadounidense y es la que va a crear el personaje de Vampira. Vampira fue la presentadora del show homónimo
dedicado a la presentación del cine de terror y duró 50 capítulos entre los años 1954 y 1955, ¿no? Maila Nurmi contó que Vampira había nacido en 1953 cuando se presentó a una fiesta de máscaras, a una mascarada, vestida de Morticia. Por eso su aspecto es bastante similar, ¿no? O sea, más bien ella en esa fiesta de disfraces, en esa mascarada, se disfraza de Morticia y pues gracias a eso, pues alguien se fijó en ella, atrajo la atención de un productor de televisión que pues le iba a proponer gracias a esto le propuso que fuera la conductora de un programa en la que se presentara el cine de horror de esa época, ¿no? Entonces, pues la vemos aquí con estas fotografías que son justamente de este programa y como pueden ver en su aspecto, pues toda su vestimenta está calcada de Morticia Adams, ¿no? Pero vamos a ver que va a ser muy interesante su presencia en esta presentación porque al ratito vamos a comentarle. Bueno, aquí les dejo otra fotografía y vámonos con Lily Monster. Ya vamos a ir cerrando. Lily Monster es un personaje de televisión, protagonista de la serie The Monsters, que dura igual 2 años. Salieron al mismo tiempo la familia Adams o los Locos Adams, como los conocemos aquí en Latinoamérica, y esta serie. Es interpretada principalmente por la actriz Yvonne De Carlo, porque pues para las películas fue otra persona. Lily es una vampira que nació en Transilvania, en el seno de una familia, de la familia Drácula, y que dentro de su familia pues hay tanto vampiros y hombres lobos, que bueno, sería una contradicción porque en el lore de los vampiros pues están peleados, ¿no? Los vampiros y los hombres lobos. Bueno, ella, ¿quién viene siendo? Pues ni más ni menos que la nieta del conde Drácula, ¿no? El que origina toda esta historia de los vampiros. Está casada con Herman Munster y bueno, si ustedes recordarán o conocen la serie, pues saben que Herman Munster pues es la parte como cómica del Frankenstein, bueno, del monstruo de Frankenstein, ¿no? Sería esa la referencia. Tiene un hijo llamado Eddie, que es un hombre lobo, y en su casa pues vive con ellos su abuelo y la sobrina Marilyn, que este también es un detalle muy interesante, porque la trama de la historia, pues podríamos decir que es parecida a la de los Locos Adams, en el sentido de que es una familia de monstruos, una familia rara, pero aquí el drama, si cabe la palabra, o la trama, mejor dicho, de esta serie cómica, es que la sobrina Marilyn no encaja en esta familia, porque la sobrina Marilyn, la que sería la, la normal, es la anormal dentro de su familia, es la rara, ¿no? Entonces, pues justo lo que no entiende la familia en general de los Monsters es como ella no se ha casado, no tiene pareja todavía, por eso les digo que el tema de la mujer fatal en ellas, yo lo cuestionaría bastante porque justo son madres de familia que lo que buscan es que, por ejemplo, en el caso de Lily Monster, está preocupada porque su sobrina no ha formado una relación formal, ¿no? Y que justamente no se da cuenta de que el obstáculo es la rareza de ellos para que su sobrina pues pueda tener su familia propia. Y bueno, dentro de estas imágenes que ustedes ven aquí, aunque repito, el aspecto sea el de una femme fatal, pues realmente están repitiendo los roles tradicionales de las mujeres. Digo, no es que lo esté criticando como algo negativo, pero sí yo no las pondría como tal en el ámbito de la femme fatal. ¿Por qué? Pues porque vemos que Lily pues es una mujer igual, ama de casa que hace sus actividades de ama de casa, cocina, lava, claro, desde un sentido inverso, porque el adornar la casa, el tenerla limpia, siendo ellos monstruos, lo que hacen es siempre tener desorden. Lo que hacen es ensuciar la casa, ¿no? Pero vamos, es el mismo rol de cuidar una casa, finalmente. Y también pues tiene una relación sana y estable y amorosa con su esposo, que también la adora. Entonces, pues no cumpliría con esos roles de la femme fatal.
Bueno, vámonos por último, y ya con esto cerramos, con Elvira. ¿Quién es Elvira? Elvira podríamos decir que es la síntesis de lo que hemos estado viendo. Porque de hecho, pues ella es un personaje de una película muy famosa de finales de los 80 que pues lo que va a tratarse de la trama es que ella es una presentadora de un programa de bajo presupuesto en la que presenta películas de terror. Es decir, ella está basada en Vampira. Vampira, este otro personaje de la presentadora, pero desde el humor, desde la comicidad muy sexualizada que tuvo todo el cine de los 80. El cine de los 80, aparte de ser un cine muy violento, que repite también los estereotipos más, a lo mejor, tóxicos de la masculinidad, también pues tiene una sexualización de las mujeres muy evidente. Ahora, lo interesante de Elvira, no les voy a contar la película si no la han visto, porque pues justo en el curso pues vamos a ir desvelando, ¿no? Este personaje. Lo interesante es que a pesar que evidentemente su fisonomía, su manera de vestir, su comportamiento es el de una mujer muy sexualizada, desde una perspectiva masculina, ella no es un ser sexual, desde el estereotipo, ¿no? Porque de hecho, de cómo inicia la trama, la película, pues ella se enoja muchísimo porque le hacen muchas propuestas indecorosas, ¿no? O sea, dan por entendido que solo por cómo se viste, su aspecto, su lenguaje, su manera de comportarse, solo por eso ya está disponible para cualquier acto sexual, ¿no? Y que justo es una de se repite varias veces esa idea en la película y ella pues se enoja muchísimo y pues rechaza a todos aquellos que se quieran sobrepasar, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué más o menos trata la película? Elvira, bueno, la premisa. Elvira tiene el sueño de ser una bailarina de Las Vegas y montar su propio show, que bueno, aquí pues sabemos, las que estamos aquí, que seguramente sería un show de burlesque o un show de cabaret, lo que ella quería proponer en Las Vegas, ¿no? Eh, Nos dan a entender en la película que su vida está al límite, siempre en cuestiones de gastos, no tiene dinero para irse a Las Vegas, no tiene dinero para montar su show y por eso ha aceptado ese programa cutre de la presentación de cine, ¿no? Porque de hecho en la primera escena pues se ve una película de marcianos de muy bajo presupuesto, ¿no? Bueno, entonces la vida le va a cambiar, que es la premisa de la historia cuando una tía suya, que pues no es para nada extraño que se llame Morgana, le hereda una mansión y principalmente un libro de recetas, ¿no? De eso trata la peli. Al llegar al pueblo donde se haría la lectura del testamento, se va a enfrentar a una población muy conservadora que la van a cuestionar desde el principio, ¿no? Desde cómo llega en su coche tan extraño que lleva. Obviamente, pues se baja, y es la escena de justamente cuando se baja del coche y conoce a la gente del pueblo y la gente la conocen a ella, y nada más por su lenguaje, por su aspecto, por lo estrafalaria que es, por el estar semidesnuda, que es así como se refieren a ella todo el tiempo, que se la pasa semidesnuda todo el tiempo, pues obviamente se va a ganar muchos enemigos, ¿no? Y va a ser pues su presencia muy escandalosa en el pueblo. Bueno, y justo como les comentaba, Elvira pues termina siendo una parodia, su propio personaje, una parodia de La Femme Fatal y una parodia también pues de Vampira, que es justo la presentadora del cine de horror, ¿no? Que comentábamos al principio. Bueno, eso sería todo de mi parte, viendo esta reflexión sobre las mujeres, la femme fatal, sobre la femme fatal en la cultura occidental. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Como les decía, en Inventadas. En Inventadas tenemos este taller que ahorita les voy bueno, seguramente si están aquí pues ya vieron la publicidad, pero déjenme salgo tantito y me voy a ir
a a nuestra página de Instagram. No sé si ven el internet, si ven el internet, si ven la página web Sí, del Instagram. sí, sí. Aquí la vemos. Que justo tenemos en Inventadas este curso, que es la tercera edición de este curso de introducción al burlesque y al striptease, en donde pues justo vamos a trabajar al personaje de la femme fatal desde este ámbito cómico, sensual, con la figura y el arquetipo de Elvira, que las ediciones pasadas lo habíamos trabajado con Salomé, lo habíamos trabajado con las rumberas, y dentro de esta propuesta que queremos hacer en Inventadas, pues también está la introducción al burlesque. Y en este curso, como los pasados, vamos a tener un trabajo específico con un material, ¿no? En el de Salomé fueron las boas, en el de las rumberas se trabajó con guantes y bueno, también el propio striptease se hacía con el vestuario que se diseñó para ese curso. Y en este en particular, lo que vamos a trabajar son las pezoneras, ¿no? Eh, es difícil a lo mejor introducirte al burlesque y desde la primera hacer pezoneras, pero justo por eso estamos dando la opción de trabajar también brasieres con brasieres adaptados con pezoneras, ¿no? Que bueno, finalmente el objetivo es trabajar con este elemento tan característico del burlesque. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo también? Pues estamos ofreciendo una videoclase como en las pasadas y una presentación en nuestro show de noviembre, que va a ser nuestro Spooky Show, ¿no? De las inventadas. Y aquí ustedes pueden ver los diferentes temas que vamos a trabajar, cómo se hace el striptease, ¿no? Sobre todo con el trabajo de la musicalidad y el movimiento. Aquí vamos a estar Paula Pirinola, la directora de Inventadas y una servidora. Mara Fragoso, mi nombre de burlesquera es Simoneta del Fiu. También va a estar en esta sesión como profesora la Agrado, está aquí presente, aquí con nosotras, y ella va a trabajar pues justamente todo el trabajo con el pecho, ¿no? Para saber manejar las pezoneras, ya sea la pezonera como tal o el brasier con pezoneras. Y también va a estar con nosotros Shirley Green, Naila, como profesora. Y en su sesión, pues vamos a trabajar sobre todo el tema de la interpretación, ¿no? Qué es ser una vampiresa, cómo se trabaja con esta altivez, qué es lo que significa, ¿no? Y cómo se puede expresar eso en el escenario. Aquí va a estar sobre todo enfocado a la presencia escénica, que es muy importante también esto cuando nos presentamos en cualquier escenario, ¿no? Es súper importantísimo la interpretación y que eso se pueda ver no nada más en el baile, sino en la propia corporalidad, ¿no? Y las siguientes sesiones pues va a ser el montaje de la coreografía y si quieren participar en el show, pues nuestro show es el 1 de noviembre, en donde justamente se va a presentar en esta coreografía. Independientemente de que si participan o no en el show, también van a tener una clase grabada donde se va a presentar esta coreografía y este video pues va a ser para ustedes. Bueno, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran preguntar, qué les pareció esta historia que vimos ahorita, si les gustó, no les gustó. Me gustaría escucharlas. Vamos a ver, aquí tenemos un comentario. El show, me parece que se va a presentar, porque estamos viendo espacios. Este se va a presentar en la Santa María La Ribera, en un cafecito, pero justo estamos definiendo bien las fechas. Bueno, la fecha está definida, pero me parece que sí va a ser en este lugar, en un cafecito en la Santa María La Ribera. Verdad, no recuerdo el nombre.
Generalmente presentamos en el Barba Azul, es ahí donde presentamos, pero también estamos buscando otros espacios para tener un público mucho más diversificado. Pero eso obviamente con tiempo se los vamos a mencionar. Dice, me gustó mucho toda la explicación. En el curso también habrá parte teórica. Sí, porque justamente estaremos trabajando con esta historia. O sea, dentro de la propia clase dentro de las propias clases donde trabaja la presencia escénica, la musicalidad y todo eso de las cosas que iremos recordando. Aparte, pues en el caso de las sesiones anteriores que hemos tenido en los otros talleres, también se les proporciona material como videos muy puntuales o lecturas, ¿no? En donde se pueda complementar. Y esto, pues, también se va a compartir esta parte. Dice aquí, me gustó mucho la sesión. Muy bien sintetizado, un gran viaje por todas estas mujeres y personajes. Sí, la verdad es que sí, estuvo interesante. Esta. Para mí también fue un trabajo muy interesante, el hacer esta condensación de estos personajes femeninos. Muchas gracias por todos sus comentarios. No sé si tengan alguna otra. Me da mucho gusto aquí ver personas conocidas. Hola Jess, ¿cómo estás? Y también andaba por ahí Gloria, ¿no? Me parece. Sí que andaba por ahí, Gloria. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, pues si no tienen alguna duda o algún comentario más, estoy leyendo. Dice, ¿se requieren zapatos especiales para ello? Sí, trabajamos con zapatos de baile, con tacones, trabajamos, pero son estos zapatos como bueno, no son como son de baile para salsa. Pero estos los vamos consiguiendo, ustedes los pueden conseguir con tiempo. O también si ustedes tienen unos zapatos con los que se sientan cómodas para bailar, también con eso se puede. El tacón no es un requisito así importante, sobre todo hay que pensar en la seguridad de ustedes y con qué se sientan cómodas para bailar, ¿no? Dice, muy interesante toda la información. Me encanta cómo todo está conectado desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Sí, es que es lo interesante de estos temas que te vas dando cuenta cómo están estos estereotipos, cómo han transformado a las sociedades y también cómo nos hemos apropiado de ellos. Creo que esa es una lección muy importante de la historia de todo esto, que si bien en un principio fueron diseñados como una cosa aleccionadora, de no vayas por ahí, que terminamos haciendo las mujeres apropiándonos, ¿no? De estos personajes. Un poco como lo que pasa con la vestimenta en el burlesque, el tacón, la media, el corset, que pues sí son elementos que oprimieron y contuvieron el cuerpo femenino, hoy no los apropiamos desde una cuestión estética y elementos femeninos con las que se trabaja, ¿no? Y bueno, también se critica y se cuestiona qué es la feminidad. Eso es lo interesante del burlesque, ¿no? Que no nada más es exclusivo de las mujeres, sino que todos los géneros y todas las preferencias también pueden explorar esta parte femenina o incluso pues cuestionarla. Dice aquí, muy interesante la reunión, es bueno saber más sobre el arquetipo de la femme fatal. Muchas gracias. Y nos dicen aquí, la verdad, justo es muy complicado cómo unificar los dos arquetipos, desde la mujer de casa y la femme fatal. Es complicado el balance. Yo creo que, mira, justo lo que acabas de mencionar ahorita, Joyce, precisamente los personajes de Lily Monster, de Morticia, creo que son justo ellas ese equilibrio que a lo mejor está más decantado hacia la parte estereotipada también de lo que son las mujeres al interior de la familia, pero lo hacen desde el horror, lo hacen desde lo atípico. Y creo que algo muy interesante, que sobre todo las que estamos aquí y practicamos burlesque, eh, hemos sabido llevar y nos sorprende mucho cómo podemos hacer una media. Que por supuesto, creo que en muchas ocasiones las que hacemos burlesque y hemos visto la película de Elvira, nos identificamos inmediatamente, porque también es verdad que cuando se enteran que uno hace este tipo de cosas, pues pareciera que es una carta abierta para que te hagan propuestas indecorosas, ¿no? Lo que llamaríamos propuestas indecorosas.
Entonces es una cuestión complicada, ¿no? Tener como este equilibrio en la vida, pero por eso estamos aquí, para decir, bueno, pues está esta alternativa, lo hago porque quiero, lo hago porque me gusta y que creo que es algo que nos ayuda también a explorar no nada más nuestra feminidad, sino la idea que tenemos de la feminidad. Y la femme fatal podemos ver que no necesariamente tiene que ser esta mujer devoradora de hombres, desde un sentido negativo, sino que también nos la podemos apropiar como un personaje que nos pueda ayudar a explorar cosas que a lo mejor no nos atrevíamos a explorar, que eso es lo bonito del burlesque, que eso para eso sirve, ¿no? Para eso hacemos esto. Ay, Sí, pues vean la película. La película está en YouTube, está en castellano, castellano de España, pero si no tienen problema con eso, véanla, pero está completa ahí en YouTube. Dice, ¿qué tipo de vestimenta se necesita para practicar en el taller? Ah, esa es muy buena pregunta, Sandy, porque generalmente, nosotras siempre trabajamos con ropa de trabajo, es decir, ropa para hacer ejercicio, ropa cómoda, pero en este específicamente yo en lo particular que voy a estar en esta sesión del striptease, como vamos a hacer striptease quitada del brasier, yo ahí necesitaría que llevaran un top y un brasier, ya sea que se abroche por atrás o por adelante, ¿no? Para hacer la práctica. Entonces, en general, siempre trabajamos con ropa cómoda para hacer ejercicio, leggings, playeras. También a veces nos gusta llevarnos algo de lencería, pero siempre pensando en que nuestro cuerpo esté cómodo haciendo ejercicio. Y particularmente para este taller, en la sesión dedicada al striptease, yo ahí es lo que pediría, ¿no? Un top y un brasier, porque justo el elemento que vamos a trabajar es el striptease, la quitada del brasier. Ahora, es verdad que el striptease es todo un proceso, ¿no? Y cuando tenemos números en donde hay personas que se están integrando con nosotras y apenas están iniciando en el striptease, cuando hacemos striptease de brasier, lo hacemos con doble brasier, ¿no? Con un brasier adaptado con pezoneras y lo que se quita es el brasier que no tiene pezoneras. Entonces, por eso no hay ningún tema. No, no les decimos hay que quitarnos toda la ropa ya de una vez, sino que es algo que justamente cada quien lo hace a su ritmo y cuando trabajamos con pezoneras lo hacemos así. Las personas que ya están habituadas a usar pezoneras las usan y las que no, utilizamos un brasier, como si fuera un entrenador de pezoneras. Es muy divertido, la verdad, en ambos casos. ¿Algo más que quieran preguntar o comentar? Si no, acuérdense que hay en redes sociales, nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas y pues esperamos que les haya interesado esta sesión y que sobre todo pues nos acompañen también en el taller o en nuestro próximo show que es el 1 de noviembre, que cuando ya tengamos bien el lugar definido pues lanzaremos la promoción. ¿Sale? sí. Muchas gracias. Están al pendiente de nuestras redes sociales porque vamos ahí a subir el enlace por si quieren volver a ver esta conferencia. Ahí la vamos a subir. Muchas gracias por estar aquí y acompañarme. Nos vemos pronto. Yo también, Jess. Te extraño mucho. Nos vemos. Cuídense.